Bueno, profesora, muy buenas noches. Mi nombre es Kendry Campo. Soy abogada en formación y en el presente video le quiero hacer un breve resumen del análisis que realicé acerca de la lectura del proceso y un breve resumen de lo que hemos estudiado durante este corte en la materia de derecho probatorio. Mi análisis lo voy a puntualizar en varias preguntas para poder, digamos, entender un poco más hacia lo que nos lleva a la lectura o hacia lo que me llevó a la lectura. Como primera medida, me pregunté qué simboliza como tal el proceso dentro de la lectura y qué sensación nos quiere dejar el autor a la persona que lee el escrito. Y yo puedo entender que el proceso como tal simboliza como esa falta de humanidad sí, esa falta de humanidad que se deja en los procesos judiciales y que se le trata a la gente como un número y no más bien como un caso real que tiene unas motivaciones propias, que cada persona cumple un papel dentro del caso y que ese caso tiene unos motivos. Entonces, muchas veces sentí que el autor no, nos hace o sobresale esa sensación de impotencia eh, sobre los procesos, ya que si lo observas desde afuera, la situación, sin poder defender, el protagonista a la vez deja como una sensación de angustia, de duda, y no sabe si se le va a causar, si se le acusa verídicamente, o si por el contrario es como un delincuente que es muy peligroso. Y creo que el mensaje del autor, de Frank Kafka, es que deja caer en el libro, es que da igual que haya hecho el procesado o quien sea el procesado, sino que todo el mundo tendría derecho a un proceso justo, aunque en el caso del lector, en mi caso, yo no piense que sería justo para un asesino, por ejemplo. Entonces, podemos observar también que al comienzo de la novela, el protagonista Joseph está indignado porque se le realiza una acusación injusta. Incluso llega a pensar que todo es como una broma de sus compañeros de trabajo y poco a poco él se va dando cuenta de esa envergadura de la situación, de que realmente se encuentra dentro de un proceso y se va interesando mucho más en la situación ante la justicia, hasta que él por fin llega a ese desenlace en el cual todo sería igual, él sin saber cuál es su delito y la justicia sin hacerle caso nunca. Entonces, el autor nos lleva como por una incertidumbre o por una oscuridad, haciendo sentir como en algunos fragmentos de la lectura esa inquietud que tiene el protagonista por saber qué está pasando con su proceso y saber en qué situación se encuentra Joseph, el protagonista. De la lectura también se desprende como una interpretación de la burocracia, que es muy necia y muchas veces desconsiderada, que no tiene en cuenta a las personas y que no se tiene un interés concreto de ayudar a la persona que se encuentra involucrada en el caso. Me podría llegar a creer, digamos, esa interpretación, pero faltan algunas razones, es decir, que el interés que tienen los funcionarios en hacer, digamos, digamos, una frase como hacer la vida imposible a las personas. Entonces él como que nos quita ese velo, ese cliché de que los funcionarios no les importan los casos y simplemente que los funcionarios judiciales son personas igual que nosotros y se encuentran en la misma situación ante un sistema que tiene muchas falencias y que debe mejorar. También en la novela se da mucho más importancia al Estado, pienso yo, que al ciudadano. Al ciudadano, digamos, no se le ofrecen esas garantías de defensa, es decir, no se le permite defender a Joseph, ni siquiera se le ofrece esa mínima oportunidad de saber de qué se le está acusando. Y eso en la actualidad, aunque en la actualidad casi ya no vemos eso, por supuesto, porque deben cumplirse unos, unos parámetros formales y deben cumplirse unos derechos sobre el acusado. Los procesados cuentan, sí, con mucho tipo de ayudas,
muchas veces inclusive más que las víctimas, sobre todo con nuestra nueva constitución y el Estado Social de Derecho. Entonces, tenemos claro que hoy en día el derecho es la base de toda la sociedad y todo se rige por derechos y obligaciones que tenemos. El autor en este caso lo sitúa en una época en la que él vivió, eh, y lo sitúa en Europa sobre todo, porque teóricamente en Europa, en esa época en la que se basa la lectura, digamos, se estaban haciendo apenas el derecho, la justicia, se estaba desarrollando todo ese pensamiento. Entonces lo único que ofrece, por eso en ese momento, digamos que el autor se encuentra como en una situación de caos, porque el, digamos, el protagonista no encuentra en la justicia una verdadera ayuda. Digamos también que al final el protagonista termina como asumiendo su culpa, del delito que supuestamente ha cometido, que ni siquiera sabe cuál es, por el que lo están condenando, y no le queda, digamos, otra salida más que admitir, digamos, una culpa, y se siente hasta presionado por la justicia. Y la justicia termina creyendo que sí, que él es el asesino o un ladrón o inclusive algo peor, pero el peor sentimiento de culpa llega cuando se da cuenta de que podría haber hecho más, de que el protagonista podría haber hecho algo más para arreglar el proceso y no lo pudo hacer. Mm, digamos también que el tema en sí de la lectura es bastante interesante, pero resulta un poco complicada, la verdad, y un poco larga. Es una historia que, digamos, se podría haber contado podría haber sido un poco más resumida por parte del autor. La novela, digamos que lleva al lector por el camino de la angustia. En ningún momento se llega a saber si el protagonista ha hecho algo o simplemente está en todo ese proceso por alguna enemistad con alguna otra persona. El personaje principal de la novela es sin dudarlo Joseph, como ya lo mencioné. La historia se inicia, digamos, cuando el protagonista es despertado y le comunican de su arresto. Bueno, ya adentrándonos un poco más en lo que hemos aprendido durante este corte, eh, quisiera iniciar diciendo que hemos entendido, digamos, la prueba y la importancia que tiene la prueba dentro de todos los procesos, dentro de cualquier proceso, en cualquier área del derecho en el que nos encontremos, y que ella debe reunir unas características esenciales para que pueda ser valorada y admitida en un proceso como tal. Debe reunir unas características históricas, debe reunir unas características sustanciales, unas características racionales y unas características subjetivas también. También entendimos un concepto muy importante, que es la carga dinámica de la prueba, y es como tal una regla de juicio que existe en materia probatoria, que se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico, que consiste como en asignar ese gravamen de probar a la parte que se encuentre en mejores condiciones para hacerlo. Ese sería, digamos, como el concepto de carga dinámica de la prueba. Vimos, por supuesto, todos los principios de la prueba. Vimos el principio de contradicción, vimos el principio de adquisición, el principio de publicidad, de inmediación, de preclusión, de unidad, de veracidad, de igualdad de oportunidades, de libertad, de interés público, de necesidad, de licitud, de legalidad, de originalidad. Y también vimos cómo en este corte, cómo esos principios se interconectaban unos con otros. Mm, Bueno, vimos también unos elementos muy importantes que existen dentro del acto probatorio, que son los sujetos. Se encuentra el sujeto proponente, que es el que se encuentra facultado para solicitar las pruebas que recaen sobre las partes. Se encuentra el sujeto destinatario, que establece a cuál de los sujetos procesales está destinada la prueba, y ese recae sobre el juez. Y se encuentra el sujeto contradictor, que es aquel
que le corresponde controvertir la prueba. Vemos también el objeto de la prueba y dentro del objeto de la prueba encontramos todo aquello que es susceptible de poder probar, de poder probarse. Hay objetos de prueba que son abstractos. Sería todo aquello que puede probarse ante un funcionario que se encuentre investido de una jurisdicción, así no pertenezca a la rama judicial, y hay objetos de prueba que son concretos. Y estos serían cuando puede probarse dentro de un proceso determinado, es reducido y es limitado a una cuestión meramente litigiosa, como por ejemplo el matrimonio. Eso sería un objeto de prueba concreto. Debemos tener en cuenta que también existen hechos y hay hechos que por supuesto no son objeto de prueba y que no son relevantes para un proceso. Tenemos dentro de los elementos del acto probatorio las actividades, que son todas esas actuaciones que realizan para incorporar al proceso los hechos como tal, que son objeto de prueba. Y tenemos los medios de prueba que tienen esa condición, como por ejemplo el testimonio, la confesión, los documentos, que se realice una inspección judicial, los indicios, que se realice un peritaje. Todo eso hace parte de la actividad dentro de la prueba. Vimos también lo que son las fases y las etapas de la actividad probatoria. Vemos dentro de las fases la producción y la obtención de la prueba, vimos la asunción por parte del juez y la valoración y la apreciación por parte del juez.